filosofía en el trabajo académico que se pretende implementar en el Centro de Bioética, que hoy hemos invitado al profesor Alejandro Vigo. Él no necesita demasiadas presentaciones y me ha pedido que sea muy sólido, así que trataré de serlo. A modo de resumen, don Alejandro Vigo es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Filosofía por la Universidad de Heidelberg, ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de los Andes, Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y desde el 2006 ya es profesor ordinario en la Universidad de Navarra, en España. Es autor de numerosas publicaciones, también ha recibido varios premios. No me puedo extender en eso precisamente por la sobriedad que él me ha pedido explícitamente, pero ustedes pueden consultar los detalles de su currículum en internet. Aparece amplia bibliografía sobre el profesor Vigo. Hoy nos va a hablar sobre la metafísica de la vida en Aristóteles. Al final de su ponencia va a haber espacio para preguntas y para comentarios que yo, por supuesto, voy a transmitirle al profesor Vigo. Así que, sin mayor demora, le doy la palabra al profesor Vigo y le agradezco, por supuesto, su presencia y que esté con nosotros hoy día. Bueno, Juan Eduardo, querido colega Juan Eduardo Carreño, soy yo el agradecido realmente. Quiero agradecer muy sinceramente a usted y a toda la gente del Centro de Bioética de la Universidad de los Andes por esta invitación tan gentil a dar, no una conferencia, que de eso hemos hablado en el estilo clásico, sino una charla más bien breve, espero que sean unos 30 minutos o algo así, un poquito más quizá, en el marco de la presentación de este centro, ¿no? De este nuevo centro, el que le deseo y le auguro desde ya lo mejor, en una tarea que sé que es muy importante y que sé que llevarán a cabo con toda la dedicación que reclama. La verdad es que es un gusto, es un honor también estar aquí, pero sobre todo es una alegría porque tengo cantidad de gente amiga en esa universidad y en ese país, que es en realidad mi segunda casa. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a ver si puedo cumplir con esto de no ser demasiado extenso. En Chile sería no ser latero. Y voy a presentar un poquito el tema, que lamentablemente tiene un título que suena un poco pomposo, ¿no? Esto de Aristóteles y la metafísica de la vida. Pero lo que quiero hacer en esta presentación es naturalmente algo bastante modesto. Quisiera ofrecer un par de reflexiones muy generales para mostrar, el objetivo sería mostrar cómo ciertos problemas que nos parecen muy nuevos y que en ciertos aspectos son nuevos, por lo menos en la forma de plantearse, tienen en realidad esos problemas una larguísima historia, porque conciernen no solo aspectos, digamos así, de contenido, referidos al conocimiento empírico y al estado de la ciencia de cada época, eso es lo que es muy variable, sino también, esto es lo menos variable, a aspectos de carácter filosófico que se vinculan también de modo muy estrecho con asuntos relativos al método, a cómo hay que abordar cada área del saber, cómo hay que abordar cada área de fenómenos, ¿no es cierto? Pienso que reparar en Aristóteles nos puede dar también algunas indicaciones respecto de lo que es interesante tener en cuenta, en este caso particular, de los fenómenos vinculados con la vida o del fenómeno de la vida en su conjunto. Entonces voy a empezar a decir algo primero sobre Aristóteles como filósofo de la vida en su contexto, en el contexto de la tradición naturalista griega, digamos así. Y déjeme partir con una constatación, digamos, diría elementalísima, ¿no? Que es que la distinción entre lo que está vivo o animado y lo que es inerte o inanimado es una distinción básica de regiones ontológicas que pertenece desde muy temprano a la cosmovisión, digamos así, que está anclada en las lenguas indoeuropeas, de las cuales el griego, el latín, el español, pero también el alemán, etcétera, son parte, ¿no?, de las lenguas indoeuropeas. Ahora, si bien esa división está anclada ya en nuestro repertorio lingüístico más ancestral, la línea divisoria entre la esfera de lo que está vivo o animado y de lo que es inerte o está inanimado no es obvia en muchos casos y no siempre fue trazada del mismo modo. Basta pensar con que hoy mismo tenemos problemas de demarcación que no están completamente resueltos en este asunto, ¿no? Por ejemplo, para estar de moda, digamos que los virus representan un caso de ese tipo, ¿no?, donde todavía se discute en qué medida pertenecen a los seres vivos o no, los virus, ¿no es cierto? Problemas de demarcación de ese tipo han existido desde siempre cuando se trata del fenómeno de la vida, ¿no? Lo curioso, lo interesante, es que
en la visión más arcaica, que tenemos documentada en filósofos de la naturaleza del siglo VI a.C., la materia, en su conjunto, tiende a verse como animada, tiende a verse como dotada de vida. Y ese es el fenómeno que en la investigación se ha llamado, con un cultismo griego, hilozoísmo, o sea, la tendencia a ver la materia como animada. Ahora, cuando uno ve cómo se desarrolla el pensamiento filosófico griego desde el siglo VI hacia el siglo V, lo que se comprueba es que a medida que avanzamos hacia el siglo V griego, que es el siglo de la Ilustración griega, encontramos que los filósofos de la naturaleza tienden a dejar atrás, y se esfuerzan por dejar atrás, el hilozoísmo más arcaico, para dar lugar a enfoques que en algunos casos podríamos llamar incluso, en terminología actual, de corte mecanicista. O sea, pasamos de un animismo hilozoísta a un tendencial mecanicismo. Esto se ve en pensadores como pensadores presocráticos como Anaxágoras, por ejemplo, o sobre todo los pensadores de la tradición atomista, Demócrito, Leucipo. Paralelamente a ese desarrollo, hay una tradición de orientación formalista espiritualista, que está representada en Grecia por el pitagorismo, donde parece residir el origen remoto de algunos de los modelos explicativos más interesantes, desarrollados primero por Platón y luego las secuelas aristotélicas de esos modelos platónicos, ¿no? En concreto, la idea de que los seres naturales están compuestos de forma y materia parece tener su origen remoto en ciertas reflexiones de autores vinculados al pitagorismo. Gente como Platón y Aristóteles se ven confrontados con el desafío de hacer justicia a dos tendencias opuestas. Por un lado, el indudable poder explicativo de los enfoques mecanicistas o mecánicos. Por otro, la necesidad de no ceder ante lo que podríamos llamar el reduccionismo, que llevan incoado esos mismos enfoques. Y la necesidad de hacer presencia entonces, de hacer lugar, entonces a la presencia de una cierta dimensión de carácter formal estructural en los seres naturales, en los fenómenos naturales. Una dimensión que no puede ser explicada en términos de modelos puramente mecánicos, ni como el mero emergente de procesos de agregación dados en el nivel de la microestructura. Ya Platón ve claramente la necesidad de un enfoque compatibilista, que haga lugar al papel que cumplen, por un lado, las condiciones necesarias de carácter mecánico, y por el otro, lo que Platón llama las verdaderas causas, que no son causas de carácter mecánico, sino de carácter formal estructural. Esto se encuentra desarrollado en un diálogo precioso de Platón, que tuve la suerte de poder traducir, que se llama El Fedó. Pero es sobre todo Aristóteles quien, en su concepción de la naturaleza, elabora un modelo hilemórfico, un modelo de composición forma-materia sofisticado, que intenta superar el desafío que planteé antes, el desafío entre la tendencia, entre la necesidad de un nivel de explicación mecánica y la necesidad de resistir la tendencia a absorberlo todo en el nivel de la explicación mecánica. Dentro de ese modelo explicativo son precisamente los seres vivos y no las sustancias materiales inanimadas los que le proporcionan a Aristóteles el ejemplo orientativo básico de su pensamiento. Por eso Aristóteles es un filósofo de la vida en este sentido. Los ejemplos modelo de sustancias aristotélicas no son las piedras, el aire, el agua, etc., aunque Aristóteles le reconoce a este tipo de ente natural el carácter sustancial. Pero los ejemplos paradigmáticos de sustancias aristotélicas son más bien seres como las plantas, los gatos, los caballos y también los seres humanos. O sea, seres que se alimentan, crecen, se reproducen y que en algunos casos además sienten, ese es el caso de los animales, perciben, y que en algún otro caso bastante peculiar, y ese es el caso de los seres humanos, además piensan. Muy frecuentemente se explica la teoría aristotélica de la sustancia, que es el núcleo de la concepción aristotélica de la ontología, como si estuviera orientada a partir de ejemplos tomados de la producción técnica, por ejemplo, los artefactos. Siempre se pone, bueno, la forma y la materia de la mesa, bueno, pero los artefactos no son genuinas sustancias aristotélicas por la razón de que no tienen en sí un principio de su propio movimiento, no se alimentan, no crecen, no se reproducen. Y aunque el modelo de producción técnico-artesanal, sin duda, provee un paradigma explicativo útil en algunos niveles de explicación, ténganse en cuenta que el propio Aristóteles se vale muchas veces del paradigma técnico para dar cuenta de cómo la naturaleza produce los productos que produce, sobre todo allí donde Aristóteles quiere explicar su tesis acerca de la multiplicidad de los sentidos en que se puede explicar algo desde el punto de vista causal, la teoría de las llamadas cuatro causas.
Aristóteles se vale con frecuencia de ejemplos de artefactos, porque los artefactos, digamos, esos aspectos están muy claramente distinguidos, justamente por la razón de que no son seres nacionales, no son seres naturales ni unidades sustanciales funcionales. Pero aunque Aristóteles emplea el modelo técnico artesanal, y también Platón lo había empleado bastante antes, en el Timeo, lo cierto es que en Aristóteles es el arte, la técnica, la que imita a la naturaleza y no viceversa. Hago aquí una pequeña nota al pie. El paradigma técnico es epistemológicamente crucial porque permite entender, de cierta manera, de cierta perspectiva, la estructura de ciertos procesos naturales. Pero la justificación metódica del paradigma técnico está dado en el hecho de que se trata de un paradigma empleado en la reflexión para dar cuenta de lo que ocurre en la naturaleza, pero que en realidad es la técnica la que imita a la naturaleza y no la naturaleza a la técnica. En este mismo sentido, en la crítica del juicio, un filósofo brillante como fue Immanuel Kant, habla del arte de la naturaleza en estos términos. En términos de que la reflexión teleológica se tiene que representar la naturaleza como si fuera algo así como un artesano, o como si estuviera dotada de arte para entender cómo produce sus productos. Pero, en realidad, la segunda reflexión es que es el arte humano el que imita a la naturaleza y no viceversa. En las últimas décadas, la investigación especializada sobre Aristóteles ha recuperado con más intensidad los aspectos que dan cuenta de la orientación básica de Aristóteles a partir de la realidad biológica. O sea, hubo toda una época en que la investigación aristotélica estaba más escorada a los aspectos, digamos así, lógico-formales, ¿no es cierto?, al explicar la teoría de la sustancia, etc. Pero hay una recuperación muy fuerte en los últimos 30 años o quizá más de digamos, de la orientación metódica de Aristóteles a partir de la realidad biológica. Y en este sentido, la imagen de Aristóteles como un filósofo y ontólogo, es decir, un metafísico de la vida, ha sido recuperada y reforzada. Pero es que, en realidad, ya a comienzos de los años 60 del siglo pasado, la gran estudiosa de Aristóteles y una estupenda filósofa de la biología, Marjorie Green, había puesto el acento sobre este rasgo definitorio del pensamiento de Aristóteles en un libro precioso, que recomiendo a todos los que quieran iniciarse en la lectura de Aristóteles, que combina admirablemente el carácter introductorio con la lucidez filosófica. El libro se llama A Portrait of Aristotle, un retrato de Aristóteles, y recomiendo especialmente a los que tengan interés el capítulo dedicado a la filosofía natural, que lleva el título Second Philosophy, el capítulo 4. ¿Por qué para Aristóteles la realidad viviente es el ejemplo orientativo básico de la teoría ontológica? Bueno, sobre eso te podría dar una explicación larguísima, ¿no? Y no es la idea aquí, ¿no es cierto? La idea era ser breve, ¿no? Pero déjenme señalar algunas características, lo voy a señalar de una manera un poco dogmática, quizá luego en las preguntas o en el diálogo podamos incidir un poco más en alguna de ellas, algunas características peculiares del viviente, que explican por qué Aristóteles busca en el viviente, en el ser vivo, el ejemplo orientativo básico de su teoría ontológica. Una primera característica es que, aunque Aristóteles defiende una tesis hilemórfica general, digamos así, que aplica a toda la naturaleza, pero también de un modo analógico a los artefactos, el modo de imbricación de forma y materia, el modo de imbricación más estrecho de forma y materia, lo encontramos en los seres vivos. En los seres vivos como totalidades orgánicas. Cuando uno se orienta a partir del artefacto, tiende a pensar al ser vivo, como decía algunas veces el recordado profesor Conrado de Verlaine, como un cadáver vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno piensa más o menos en el modelo Frankenstein, ¿no es cierto? Uno toma partes de algo, las conecta y luego le insufla vida, ¿no es cierto? Ya he sabido cómo resultó ese experimento, ¿no es cierto? El monstruo efectivamente despertó, se vio al espejo, vio que era un monstruo, se dio vuelta y ahorcó al que lo había traído a la vida, ¿no? Claro, un ser vivo no es eso. Un ser vivo no puede ser constituido con el modelo Frankenstein, ¿no? ¿Por qué? Porque la implicación de forma y materia que hay en un ser vivo no es extrínseca. No se da de esta manera. No tenemos un agregado de partes materiales al que luego le insuflamos vida a través de una forma, sino que es desde el comienzo un ser vivo, una totalidad orgánica, una totalidad funcional. Los tejidos del gato no están en la naturaleza antes que el embrión del gato. Están en otros gatos, pero no están como materiales disponibles como está la roca, digamos, para hacer una estatua, o el mármol para hacer una estatua, o algún otro material
sintético o lo que sea, sino que los tejidos del gato se encuentran producidos en el gato mismo. Desde el comienzo mismo de la vida del gato, el embrión del gato tiene en sí el programa de crecimiento que prescribe los pasos secuenciados de diferenciación de la materia del gato. De tal manera que el proceso de diferenciación de la materia y de diferenciación y de división del trabajo entre los elementos orgánicos, los órganos ahora, del viviente, es un proceso que va presidido por la forma del viviente y es un proceso que se desarrolla al interior del viviente en la vida del viviente. Es parte del vivir ese proceso de diferenciación, por lo menos de la etapa, digamos que desde la generación hasta el crecimiento, ¿no es cierto? Hasta la madurez. Este tipo de imbricación de forma y materia, como totalidad orgánica, no se da fuera de los seres vivos. Y por lo mismo, ningún otro ser de la naturaleza, aunque sea compuesto de forma y materia, presenta el tipo de unidad funcional que presentan los seres vivos, un tipo de unidad funcional que no puede ser comprendida en términos de mero agregado, que es lo que nos facilitan los modelos de explicación mecánica. Cuando nosotros explicamos en términos mecánicos, lo que tenemos que explicar es en términos de agregación y separación. Pero aquí tenemos un tipo de unidad funcional que no puede ser explicada en términos de meros agregados. Lo mismo ocurre con la diferenciación de las partes y la división del trabajo. No encontramos en la naturaleza ojos independientemente de seres que pueden ver. No encontramos en la naturaleza manos divididas de seres que tienen manos. Cuando Aristóteles trata de una mano cortada, sería una mano solamente por analogía, de manera homónima, por equivocidad. Pero una mano es una mano que funciona dentro de una totalidad orgánica. Entonces, estas son algunas de las características de fondo que llevan a que Aristóteles vea en el ser vivo un tipo de unidad sustancial que no se da con esa, digamos, con esa nitidez en ningún otro compuesto de forma y materia. Pero además, el ser vivo se caracteriza por su interacción con el entorno. Es capaz de un tipo de interacción con el entorno que no se da en ningún otro tipo de ser natural. Esa interacción con el entorno es peculiarísima, porque si bien todos los seres naturales están rodeados de un entorno e interactúan causalmente con el entorno, una piedra está sujeta a que el sol la caliente, y una piedra puede caer sobre otra cosa y producir un impacto, ese tipo de interacción con el entorno es puramente externa. Es decir, la piedra no se entera de eso, ni esa interacción con el entorno le sirve para hacer algo ella con esa interacción. En cambio, el ser vivo vuelve sobre sí desde el entorno. Ya en los fenómenos más elementales, como la alimentación es un modo de tratar con el entorno que le permite al ser vivo volver a sí mismo y producirse a sí mismo sobre la base de la relación con otra cosa. Incorporar alimento es un modo de volver sobre sí a través de la relación con el entorno. Este tipo de reflexión es la que llevó a la concepción aristotélica del viviente como un centro de operaciones así llamadas inmanentes, operaciones que recaen sobre el propio viviente. Ese tipo de estructura de reflexividad no consciente no la encontramos en ningún nivel del mecanismo de la naturaleza. Aquí el filósofo que más justicia le ha hecho a Aristóteles en este aspecto, a mi modo de ver, ha sido Hegel. Hegel, en su tratamiento de la filosofía natural, cuando trata el fenómeno de la vida, hace justamente énfasis en el hecho de que en la vida se da la vuelta de la naturaleza sobre sí misma, se da el primer tipo de reflexividad e interioridad, mientras que una naturaleza privada de vida es un dominio de la pura exterioridad. La reflexividad consciente de la que somos capaces los seres humanos, o antes todavía, la reflexividad del sentir, la percepción, es una reflexividad montada sobre esta primera, que es la reflexividad vital en el sentido más amplio. Como ustedes se dan cuenta, si uno caracteriza al viviente de esta manera, esto plantea un programa metódico muy interesante que es parte, a mi juicio importante, de la actualidad que tiene el enfoque aristotélico. Recapacitar en este programa metódico da cuenta, digamos así, de por qué Aristóteles puede ser actual en estos temas. Claro, si uno toma en cuenta esas características peculiarísimas del viviente, se plantea el problema de cómo se comprende adecuadamente el peculiarísimo tipo de realidad que es la vida. Y acá tenemos tres cosas que quiero marcar, digamos, tres puntos que quiero marcar muy rápidamente y después quizá en la discusión los podemos expandir. El primero es que, dado el tipo de realidad que es la vida, se hace imposible, primer punto, un abordaje puramente analítico de la vida.
un abordaje que fuera en el plano metódico el reflejo de los agregados mecánicos. La vida, por su propia naturaleza, reclama, desde el punto de vista metódico, un enfoque totalizador. Ese es el primer punto que me parece muy importante. El segundo punto, conectado con el anterior, es que, dada la imposibilidad de un enfoque en términos puramente mecanicistas, dada la necesidad de un enfoque totalizador, el fenómeno de la vida hace necesario un enfoque teleonómico. Es decir, las estructuras propias de los fenómenos vitales son estructuras teleonómicamente reguladas. Voy a decir teleonomía y no teleología por razones que luego, si quieren, podemos explicar. Teleonómicamente reguladas. Y un tercer punto, vinculado con el anterior, es que si uno parte de la distinción famosa de Dilthey entre explicación y comprensión, ¿no? Dilthey, uno de los padres de la hermenéutica contemporánea, decía que las ciencias de la naturaleza explican, mientras que las ciencias del espíritu comprenden, ¿no es cierto? La famosa distinción entre Erklären y Verstehen, explicación y comprensión. La comprensión es el fenómeno hermenéutico por antonomasia, ¿no es cierto? Si uno parte de esa distinción, habría que decir que los fenómenos que tienen que ver con la vida son un desafío hermenéutico. ¿Por qué? Porque la vida parece ser el ámbito fenoménico en el cual se da la transición desde la ciencia de las vidas a la ciencia, desde la ciencia de la explicación a la ciencia de la comprensión. Porque la vida, siendo una ciencia, la ciencia de la vida siendo una ciencia natural, sin embargo, necesita apelar a recursos explicativos que desbordan el carácter de la explicación mecánica y hacen necesaria, digamos así, la puesta en juego de dispositivos comprensivos, de carácter holístico, totalizador y teleológico ahora. La explicación de estructuras teleonómicas es ella misma una explicación teleológica. Por eso, ya antes de Dilthey, un padre secreto de la hermenéutica contemporánea, que es Kant en su crítica del juicio, dijo alguna vez, en el momento de auge del mecanicismo, que no habrá, que no hay, ni puede haber un Newton de la biología. Dice Kant, porque la más humilde hierba no puede ser adecuadamente explicada en términos puramente mecánicos, sino que constituye un fin de la naturaleza, es decir, algo que solo puede ser explicado sobre la base de un previo proyecto anticipativo de su unidad funcional como un todo, de modo tal que en la explicación vayamos del todo a las partes y de las partes al todo, que es el modelo del círculo de la comprensión que toda la hermenéutica de Schleiermacher ha detectado como fundamental. Es decir, las ciencias de la vida son ciencias naturales, pero de inflexión hermenéutica, o deberían serlo, si quieren hacer justicia fenomenológicamente al carácter irreductible del fenómeno del ser vivo, del fenómeno de la vida. En este aspecto metódico reside una de las fuentes de parte importante de las discusiones referidas a cómo tratar con los vivientes. También en el plano, no solamente científico, sino en el plano práctico, y en especial con el viviente humano. Porque se impone aquí la necesidad de un trato desde un punto de vista que haga justicia al peculiar modo de unidad que se despliega en un desarrollo teleonómicamente orientado. Digámoslo así, de una manera un poquito burda. El viviente nunca sale en la fotografía. El viviente solo comparece en la película. De aquí se siguen muchas consecuencias, también en el plano de la bioética. Ese genial filósofo-poeta que fue Goethe, traduciendo al alemán el sentido de la entelequia aristotélica, o sea, de la forma en acto aristotélica, la tradujo una vez con la mejor traducción que yo conozco, con la fórmula que dice que la entelequia aristotélica es la forma acuñada que viviendo se desarrolla. En la modernidad, y justamente por el triunfo incontestable de la mecánica moderna, se plantea una situación epistemológica y filosófica semejante a la que enfrentaron en su día Platón y Aristóteles, pero mucho más seria, porque el reduccionismo mecanicista podría, en el contexto de la modernidad, parecer mucho más prometedor y más eficaz, dadas las armas que tenía la mecánica a disposición, las armas explicativas que tenía la mecánica a su disposición. Sin embargo, ya Kant advirtió que no puede haber un Newton de la biología. Hay gente que sigue buscando ese Newton. La reacción a ese reduccionismo mecanicista fue en ocasiones la vuelta a formas, diría, ancestrales del animismo y lo zoísta. Encontramos en sede romántica la vuelta a intentos de pensar la materia entera como animada. Eso ocurre, por ejemplo, en Herder. Pero la vía media
se halló en este contexto moderno, igual que en el caso de Platón y Aristóteles, en los enfoques compatibilistas, que intentan combinar un nivel de explicación mecánica y un nivel de comprensión teleonómica. Eso ocurre cada uno a su modo en autores tan diversos como Kant, Schelling y Hegel. Hoy, los modelos de explicación dominantes en biología y en informática han puesto de relieve con una nitidez nunca vista en otros tiempos la productividad del modelo de explicación causal que en sus propios términos tuvo en vista ya Aristóteles e incluso Platón. Aristóteles piensa la causalidad no en términos de transmisión de impulso, como es la causalidad, digamos, típica, el modelo causal típico de la mecánica, ¿no es cierto? Una bola de billar que golpea en otra. Sino que Aristóteles piensa la causalidad, sobre todo en la atención a los vivientes, como transmisión de forma, o sea, como información. ¿Mm? Los modelos de explicación causal en sede biológica y en sede de inteligencia artificial y de informática son modelos en los cuales hay un soporte material, pero lo que se transmite no es un impulso a través del soporte, sino información, forma. Esos modelos de explicación son muy afines en su orientación a los que tuvo en vista con sus propios medios, que eran muy precarios desde el punto de vista observacional, Aristóteles, y también de alguna forma Platón antes. Estamos, pues, en mejor situación que nunca para hacer lugar en las ciencias de la vida y en la reflexión filosófica que las acompaña, o debería acompañarlas, al elemento irreductible de carácter comprensivo, que la misma naturaleza del fenómeno reclama poner en juego. De modo que creo que no tenemos excusa para recaer en ninguna forma de reduccionismo del tipo que sea, mucho menos mecanicista. Ninguna excusa, claro está, salvo la ceguera ideológica, que como se sabe es una de las peores excusas que se puede imaginar. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, profesor Vigo. Interesantísima la charla. Como usted bien prometió, abrió una serie de claves interpretativas muy interesantes. Yo mismo tengo varias preguntas porque me interesa esto, pero por supuesto no puedo acaparar no puedo acaparar las preguntas, así que voy a transmitirle. La señorita Marlene Guiguren pregunta cómo se llamaba la autora que citaba del libro El retrato de Aristóteles. Si Se no me llama equivoco, es Marjorie Marjorie Green, Grene, Irene. Grene. Sí. Es un libro precioso que se reimprime siempre porque es un clásico en la investigación aristotélica, pero es un clásico de ese tipo de libros que tiene una visión filosófica por detrás, ¿no? No el Mm, típico libro de investigación que a alguien que no está en la discusión especializada no le interesa, ¿no es cierto? Eso es un libro que les recomiendo de todo corazón a los que están en este área más biofilosófica, digamos así. perfecto, muchas gracias. También nos preguntan aquí, ¿el transhumanismo sería un nuevo Newton de la biología? Pregunta la profesora Cecilia McIntyre. Bueno, qué gran pregunta, pero sí, yo estoy ahora aquí son estas cosas que a uno lo ponen en aprietos constantemente. Yo estoy aquí en un think tank aquí en España que están leyendo el libro de Harari sobre el transhumanismo. ¿Eh? Mm, Les quiero confesar que pocas veces en mi vida he leído un libro con más cantidad de errores categoriales y de profecías absolutamente. De acá a 7 o 10 años, la mayor parte de las profecías de ese libro serán vistas como realmente cosas. Pero claro, el libro está escrito de una manera tan apelativa, tan tremendamente retórica, porque ese libro yo diría que es un libro que no es de filosofía, es un libro que es una especie de metahistoria o de teoría de la historia o de filosofía de la historia, que en la parte histórica dice cosas bastante consabidas, pero luego en la parte filosófica lo que hace es una especie de introducir un nuevo evangelio, ¿no es cierto? Un evangelio de una forma de positivismo, digamos así, de cierta raíz nietzscheana en algún sentido, porque claro, fue Nietzsche el que dijo que el hombre es un puente entre la bestia y el superhombre, ¿no? Y mm. aquí tenemos que el hombre también es un puente a ser dejado atrás en el tránsito. Eh, ¿En qué sentido? Yo no termino de entender lo que sostiene Harari. Yo creo que ahí la profesora McIntyre seguramente puede decir cosas mucho más interesantes que yo. Yo no Mm, sé bien qué es lo que él dice. Por ejemplo, Harari sostiene cosas como que nosotros somos algoritmos. mm, ¿No? ¿Qué quiere decir cuando alguien dice que un ser humano es un algoritmo? ¿Mm? sí. Es decir, hay que hacer una reflexión metodológica sobre ese tipo de acertos que son espectaculares, pero que no resisten análisis. Mm, Un algoritmo, en el mejor de los casos, sería una manera remota de tratar de interpretar
algo que tiene que ver con la estructura de lo que somos nosotros. Pero yo soy el que hace el algoritmo, el que cobra el sueldo, el que compra pan, el que se muere, no sé. ¿Qué estatuto epistemológico tiene la sentencia? Nosotros somos algoritmos. Mm. Es decir, yo no entiendo bien lo que sostiene el autor. Me supera, me supera. Solamente como un comentario, perdonen, porque yo sé que todos quieren escuchar al profesor Vigo, no a mí, pero es interesante en ese punto que las discusiones sobre la vida artificial, las discusiones contemporáneas, hay autores que han sostenido abiertamente que los seres vivos son algoritmos. Sí, Entendamos que el algoritmo es un set de instrucciones bien definido y limitado claro, destinado a cumplir una tarea. claro. Y ya en el nivel del ser vivo, decir que eso puede ser un ser vivo, ya es muy curioso el planteamiento, pero claro, extremado a nivel del hombre, yo creo que incurrimos ya de frente en el plano del marketing demagógico. No sé si se puede catalogar de otra manera, pero No, si uno toma la noción de algoritmo en un sentido, dice, bueno, mm, estamos haciendo un modelo interpretativo de algunos aspectos del viviente que se pueden entender así. Lo que es brutal es la sentencia, somos algoritmos. claro, sí, No la sentencia de que uno puede dar cuenta del programa de crecimiento de una planta en términos de un algoritmo. obvio, eso es un modelo explicativo y nada más que eso. Claro, Claro. si yo digo, el programa de crecimiento de una planta que está incubado en la semilla, que está secuenciado, puede ser explicado en términos de este algoritmo, de ahí no se sigue que la planta es un algoritmo, Por supuesto. ¿no? Es un Entonces, salto. cuando Harari dice estas cosas, no somos más que algoritmos, es una forma de escandalizar al público con algo que no tiene recorrido, naturalmente. Mm. ¿No? Pero claro, se dicen esas cosas porque en los libros de divulgación hay que tener un componente de escándalo y de espectacularidad. Y Claro. mucha gente queda, bueno, como yo soy un algoritmo, me vengan a tirar a mis 60 años que yo era un algoritmo, ¿verdad? No, la autocomprensión que uno tiene de sí mismo es mucho más rica que, que el modelo explicativo que le dice a uno que uno es un algoritmo de cierto punto de vista, ¿no? De acuerdo. Don Andrés nos pregunta también, la filosofía aristotélica, Leo, en cuanto a filosofía de naturaleza, fue más bien deformada en los siglos XVIII y XIX. Cuando usted menciona que en estos últimos años la filosofía aristotélica se ha recuperado, ¿ve usted que esta tendencia se consolidará de aquí en adelante? No lo sé, mire, yo me refería sobre todo a la investigación aristotélica. En la investigación aristotélica, durante mucho tiempo, hubo una fuerte inflexión de carácter logicista. ¿Por qué? Porque los problemas de lógica y de metafísica interesan muchísimo, naturalmente, ¿no? Y eso está muy bien, pero no me refería tanto al siglo XIX, sino a la investigación especializada, sí, desde fines del XIX, pero en buena parte del siglo XX. ¿Qué pasa? Eso está muy bien, ¿no es cierto? Mm, Hay que estudiar esos aspectos desde ese punto de vista, pero la imagen de Aristóteles como un filósofo que fuera una especie de lógico, o de alguien cuya metafísica es un set de doctrinas lógicas, pero no alguien que está tratando de hacer justicia a los fenómenos de la naturaleza y sobre todo al fenómeno de la vida, yo creo que es una imagen escorada de Aristóteles, una imagen unilateral y desperfilada. Aristóteles es un hombre que procede de familia de médicos, ¿no es sí, cierto? No es como Platón alguien que viene más bien de un tenor matemático o algo así, sino que Aristóteles es alguien que está familiarizado con la explicación biológica desde, no digo desde la cuna, pero desde su entorno familiar. Y es alguien que siempre tuvo cierta reticencia a matematizar la filosofía, en gran medida vinculada a esa tendencia a querer aproximar la filosofía a los fenómenos vitales. Si uno piensa lo que escribió Aristóteles de biología, son posiblemente, seguramente, más páginas que lo que escribió de metafísica. Esto se olvida. mm, Aristóteles escribió sobre la naturaleza mucho más que sobre metafísica, naturalmente, pero mucho más que sobre lógica también, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la investigación en décadas recientes, pero anticipada por un libro como el de Marjorie Green, es rescatar el Aristóteles biológico, mm, poner en valor nuevamente esa dimensión del pensamiento aristotélico, ¿no? mm, Yo creo que eso es saludable. no, no, En la Universidad de los Andes hay investigadores que van en esa línea también. Gente que mm, se ha ocupado muchísimo de la unidad del viviente en Aristóteles, de la totalidad orgánica, el profesor mm, Mittelman. mm, Antiguamente, ahora en la Universidad de San Sebastián, mi querido recordado colega y amigo Alejandro Serani. mm, Es decir, ese tipo de enfoque, después se puede discutir entre especialistas, siempre va a haber discusión, pero digamos así que equilibra la balanza respecto de una cierta situación de escoramiento hacia el logicismo en las décadas previas en la investigación. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé bien, pero no es casual que cuando la ciencia biológica pasa a ocupar el centro de la atención epistemológica, como ocurre en la época contemporánea, sea rescatado el Aristóteles biológico. mm, sí, Porque cada época se busca su Aristóteles.
digámoslo así, ¿no? Entonces, claro, y como Aristóteles es un clásico porque da para todas las épocas, porque es capaz de interpelar y responder a las preguntas de todas las épocas, entonces el Aristóteles actual es más biológico porque la época actual es una época en la cual la mecánica ha dejado paso a la ciencia de la información y a la biología, que tienen rasgos comunes en su modelo explicativo, Mm, mm. ¿no? Pero en fin. Muy interesante. Solo como un comentario, es interesante que la biología ya yo diría que las dos últimas décadas del siglo XX, sobre todo hay una corriente que podría llamarse de compensación al enfoque analítico reduccionista clásico de la biología molecular, que no tiene nada de malo como una aproximación, Claro, pero intenta compensarlo, la famosa biología sistémica, claro. le llama biología teórica, biomatemática, y en la que se ven, por lo menos uno revisa los autores, a veces no con toda la formalidad, no citando el de Ánima Aristóteles, pero uno ve cómo están implícitas ciertas ideas poderosas que vienen probablemente que en último término tienen una raicambre aristotélica, y eso es interesante, eso está en biología. Así Bueno, se... en Chile ha habido gente que ha hecho esos intentos, naturalmente, gente además muy influyente, pero a veces uno nota que hay un cierto recato excesivo, por no decir un intento de no incurrir en lo imperdonable que sería de hablar de explicación teleonómica, o explicación teleológica, o de tratar de decir que los vivientes son artefactos, como algún famoso biólogo chileno en algún... entonces, claro, eso es lo que pienso que es todavía un cierto recato, porque lo que pasa ahí es que todavía resuena el eco de que si uno habla de teleología, está incurriendo en lo que Spinoza llamó el refugio de la ignorancia, ¿no es cierto? Y que probablemente va a ser un teólogo oculto. Entonces, entonces, para evitar ese recorrido, se empieza a hacer todo tipo de filigrana para decir, bueno, creo que eso serían cosas que uno debe estar tranquilo en que hablar de explicación teleonómica no lo compromete todavía con ninguna explicación teológica. Es decir, la teleonomía, la explicación teleonómica, es teleología inmanente, digamos así. Esa distinción que hice entre teleología y teleonomía es funcionalmente muy importante. La planta crece con arreglo a un programa que apunta a un telos, pero la planta no sabe nada de ese telos. Eso es teleonomía. En cambio, teleología en sentido fuerte, como en la acción humana, es tener el telos en un logos, ¿no? Entonces, claro, la explicación teleológica da cuenta de estructuras teleonómicas muchas veces. Cuando uno explica cómo crece una planta, es una explicación teleológica, pero lo que dice es que la planta crece teleonómicamente, ¿no es cierto? El logos es teleológico, la planta es teleonómica. Entonces, hay gente que dice, no, si yo me meto con la teleología voy a decir, bueno, acá hay un fin de la naturaleza, entonces seguramente va a venir alguien a decirme, y esto es una teoría del diseño, y detrás está un ser inteligente. Entonces, todos esos son tramos distintos de discusión, que está muy bien secuenciarlos. Pero por lo mismo, no hay que, digamos, curarse en salud. Hay que ser más fenomenológico y darse cuenta que el viviente no puede ser abordado sin hacer referencia a funciones y sin hacer referencia a fines o tareas u objetivos que cumplen las funciones, ¿no es cierto? Me parece. Profesor, la señorita Constanza Macarena Soto nos pregunta, de acuerdo Kant dijo que no podía haber un Isaac Newton de la biología. Ella pregunta, ¿será posible que en el futuro esta visión cambie? O sea, que hubiese algo semejante. No lo podemos saber si va a cambiar, pero ¿qué significaría que aquí cambie? Lo que Kant detecta cuando dice no puede haber un núcleo de la biología es un límite de la explicación mecánica. No que no pueda haber un biólogo que tenga en la biología el papel que tuvo Newton, claro, sino que está diciendo, ese biólogo no va a dar el tipo de explicación que dio Newton. ¿No? Es decir, entonces, ¿qué ocurre? La biología avanza y va a avanzar mucho más, esperamos, ¿no es cierto? Pero el tipo de explicación que da la biología debería, ya de hecho ha ocurrido, que la biología ya no puede ser mecanicista como fue en sus comienzos. Ahora biología sistémica, bueno, y hay cada vez más componentes reflexivos acerca del tipo de totalidad que es un viviente. Y entonces eso es abandonar el tipo de explicación que se da en la mecánica. Entonces, en ese sentido, no puede haber un Newton de la biología. Es decir, que el fenómeno de la vida no es reductible al nivel de explicación mecánica, cuenta con el nivel de la explicación mecánica. Cuando Kant dice que la explicación de la naturaleza en términos de fines es necesaria solo porque hay seres vivos en la naturaleza, que son los que Kant llama fines de la naturaleza. Es decir, el ser vivo es el punto de quiebre del monopolio mecanicista de la naturaleza. Es el lugar donde el mecanicismo tiene que reconocer que ahí no llega.
¿Mm? de acuerdo. Ese es el diagnóstico de Kant. Ahora, Mm, Kant puede estar equivocado en esto, ¿no? sí. Yo realmente espero que en esto no. Perfecto. La profesora Javiera del Olio, ella es bioeticista de la Universidad del Desarrollo, nos pregunta, usted mencionó la bioética, pero ¿cuál sería su relación con ese trato a los vivientes? Bueno, Probablemente no tiene una profundización en ese punto. claro, lo que yo dije es algo muy general, muy vago también, ¿no? Es como dejar una cuerda suelta y ahora la han tomado y puedo explicarme un poquito más. Cuando me refiero al ámbito de la bioética, no me estoy refiriendo a la ética animal en particular, ¿no? Pero podríamos plantear ese problema. Mm, ¿Cuál es el trato adecuado con un viviente? Con un viviente que pueda sentir, por ejemplo, ¿no? Ahí hay toda una discusión en marcha. mm, Una discusión que ha tomado carriles con los que uno puede estar más de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo con algunos carriles, digamos, particularmente extremos que ha tomado esa discusión en tiempos recientes, pero ese problema está. El problema de cómo tratar, cómo hacer justicia en el trato con un ser que es capaz de sentir, y en particular con los animales superiores capaces de sentir. Todo el problema del maltrato animal tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Eso no se planteaba en esos términos. Cuando usted piensa el animal, o cuando uno piensa el animal como una máquina, no existe el maltrato a la máquina. Hasta que la máquina se declare viviente o algo así, o diga yo soy una persona, no hay problema de maltrato, ¿no es cierto? Es decir, uno le puede pegar con algo al televisor y nadie no está afectando nada que tenga que ser resguardado, ¿no es cierto? Eh, el, en cambio, el problema del maltrato animal, ¿por qué surge? Porque ahí uno topa con que el animal, aunque no tenga estatuto de personalidad, que no lo tiene, yo soy de los que piensan que no lo tiene, el animal no puede ser tratado como una mera cosa. Sobre todo ciertos animales superiores, que digamos, llegan a un nivel de reflexividad que involucra cierto tipo de reflexividad consciente. No solo digieren y se reproducen, sino que además sienten. El sentir es el primer nivel de reflexividad consciente. Ahí la naturaleza despierta, por así decir, para decirlo con Hegel. mm, No solo vuelve sobre sí, sino que además toma nota de que vuelve sobre sí. En la alimentación la naturaleza ya vuelve sobre sí. Porque el animal se alimenta, quiere decir, o el viviente se alimenta, el ser vivo se alimenta, se nutre, ¿no? Ese es un volver sobre sí a partir del entorno. Pero cuando siente, además toma nota de que vuelve sobre sí. ¿No es cierto? Y el pensamiento es la forma más, digamos así, desarrollada de ese volver sobre sí. ¿No es cierto? En el caso de lo que llamamos bioética en el sentido más estrecho, que no es la ética animal, ¿no? O la ética humana del comportamiento respecto de los animales, así le llamaría yo, ¿no? En el caso de la bioética es evidente el problema. ¿Por qué? Porque gran parte de las discusiones acerca del estatuto del embrión, etcétera, tienen que ver con el problema metódico que he señalado. Por ejemplo, el querer encontrar en qué momento el embrión se transforma en algo vivo o en algo que pertenece a una especie, etcétera, tiene mucho que ver con la diferencia entre ver la película y ver no la película en movimiento, sino los fotogramas con los que se hacían las películas, la foto y no la película. Muchas veces se utiliza el cambio del enfoque global al enfoque analítico para justificar algo que se quiere hacer, ideológicamente, como si no se supiera lo otro. mm. Y gran parte de los argumentos se basan en un escepticismo respecto del carácter holístico de la comprensión. Acá yo no veo nada. ¿Se entiende la dimensión metódica que hay en este problema? Mm. Entonces, claro, uno se refugia, no, la ciencia se remite a lo que ve. Falso. La ciencia de la vida no puede nunca remitirse a lo que ve. La vida no se ve, se comprende. La comprensión atraviesa lo dado en dirección de una proyección desde la cual se comprende lo dado. En ese ida y vuelta entre las partes y el todo se comprende. Si uno disgrega el todo en sus partes, no se comprende. La manera en que un médico trata con un paciente, la manera en que alguien analiza un embrión como embrión de tal especie, etcétera, presupone un enfoque holístico. Que después a ciertos efectos uno haga como que no, es otra cuestión. Pero estos problemas metódicos tienen una gran incidencia en temas de bioética. Me parece. Sí, de acuerdo. Hay otra pregunta que yo creo que ya quedó respondida. Don Alejandro Cifuentes nos pregunta, respecto a la unidad de los seres vivos, entiendo que no pueden existir sus partes orgánicas, llámese tejidos, órganos, etcétera, fuera de él. Pero ¿qué sucede en sus partes inorgánicas? El aire que respira, el agua que lo compone, etcétera. Claro.
Que no, bueno, claro, lo que pasa es que ahí lo que sucede es que ahí parte se dice de dos maneras distintas. Mm. ¿No? Es decir, las partes orgánicas no son partes en el mismo sentido que las llamadas partes inorgánicas. Yo diría que las partes inorgánicas no son verdaderas partes del ser vivo. No todo lo que el ser vivo contiene en sí es parte de él. ¿Mm? Exacto. Es decir, los fluidos que el ser vivo incorpora y expulsa, o el alimento que ingiere, no es una parte de él, en el sentido funcional. Mm. Así como tampoco todo lo que hay dentro de una valija, pero eso es un agregado puramente mecánico, es parte de la valija. ¿Mm? Quiero decir que el ser vivo, además de tener partes orgánicas, es continente de una cantidad de cosas que no son partes orgánicas. ¿Mm? Mm. Por eso no hay ningún problema con darle tal fluido o quitarle tal fluido a un ser vivo. Otra cosa es trasplantarle un órgano. ¿No? Entonces, quiero decir que ahí tenemos que hacer una diferenciación muy nítida que usted la hace, la persona que hace la pregunta, la hace cuando distingue entre partes orgánicas o inorgánicas. Las partes de un ser vivo, en cuanto a ser vivo, son sus partes orgánicas. ¿Mm? Muy bien, Es el sentido fuerte que tiene partes de un ser vivo. ¿No? perfecto. La señorita Catalina Izaguirre nos pregunta, ¿hay alguna corriente en psicología que le haga justicia al ilimorfismo? En psicología, Nos bueno, pregunta como Izaguirre. dicen los alemanes estoy sobrepreguntado. La pregunta me supera, ¿eh? Porque yo no Entendido. soy un gran conocedor de la filosofía de la psicología. La, la corriente psicológica que yo veo más cercana a lo que a mí me interesa en filosofía, que entre otras cosas es la fenomenología, fue la llamada psicología de la Gestalt. Mm. ¿No? Pero eso es una psicología de la percepción y de la conciencia, no Mm. necesariamente psicología en términos de freudismo o lo que sea. Pero ahí sí que yo soy bastante ignorante y habría que preguntarle a alguien más competente, eh, porque ¿qué sería ilemorfismo en psicología? ¿No? Mm. Eh, claro, ilemorfismo también se puede decir de muchas maneras, pero no sé yo bien qué aplicación tendría el modelo ilemórfico a la explicación de fenómenos psicológicos en el sentido, por ejemplo, de la angustia o cosas así, ¿no es cierto? O a qué fenómeno psicológico nos estaríamos refiriendo. Habría que indagar eso, pero no quiero dar una respuesta muy contundente porque más bien me motiva interrogante el asunto y no soy una persona muy competente en el área, ¿no? Así Mm. que no sé, puede que sí lo haya, ¿eh? No me extrañaría, pero no lo sé. Quizá ahí se puede ser, yo tampoco sé la respuesta, pero quizá ahí hay algunas discusiones sobre en la llamada, así llamada Philosophy of Mind contemporánea, no es solamente psicología, el encuentro con neurociencia, donde se ha discutido largamente, así como hay una discusión en relación al estatus del ser vivo, también hay una en relación a la conciencia, el Sí, conocimiento, claro, etc. pero eso es filosofía de la mente, claro, ahí sí. Sí, yo creo que por ahí podría ir como un sustrato supuesto a una psicología, pero claro, es una psicología No, en ya filosofía de la mente tenemos enfoques emergentistas, claro, ilemorfistas, o sea, de todo tipo, naturalmente, claro, ¿no? ahí se Pero en moviliza. psicología, por eso decía yo, ¿en qué sentido psicología? ¿No? Porque Claro. ahora, en Philosophy of Mind, sí, sin duda, claro, ahí estoy de acuerdo, claro, ahí tenemos otro tipo de problemas, digamos, si la mente es una emergencia del cerebro o no, cuál es la Ujú. relación entre mente y cerebro. Aquí en Navarra hay un profesor que tiene un proyecto muy grande sobre eso, mente y cerebro. Hay libros ya de la época de Popper y Eccles que discutían esta cuestión. Mm. Ese es un problema particular del problema general, digamos así, de cómo se relacionan las funciones vitales con el órgano que las posibilitan. Mm. ¿No? Pero en el caso de la mente, con el agravante de que la mente parece estar mucho más vinculada, sí, no quiero decir que es la sede, pero parece estar mucho más vinculada con la identidad personal, Mm. con la conciencia. Entonces, el problema habitual que hay entre la función y el órgano aquí se agrava porque acá tenemos un órgano con una función que está vinculada con la identidad y con la conciencia. Mm. Por eso es que eso adquiere un relieve filosófico mucho mayor. Pero también ahí hay mucha gente muy especializada que sabe mucho más que lo que yo puedo decir aquí, ¿no? Que es bastante precario. Perfecto. Don Alejandro, el profesor Jorge Peña, usted lo conoce mejor que No, yo, un poquito lo conozco. decano de la Facultad de Humanidades, nos pregunta ¿por qué utiliza la palabra teleonomía en vez de teleología? ¿Se Sí. trata de una concesión a Jacques Monod y su libro El azar y la necesidad? No, de Monod yo no soy un gran lector. Querido Jorge, un saludo. De Monod yo no soy un gran lector, yo sé que tú sí, pero no, la uso en esta distinción. Por ejemplo, la distinción está en la física de Aristóteles, en el libro 2, capítulo 8, cuando Aristóteles compara la forma en que está la forma
en el arte y la forma en que está la forma en la naturaleza. Por ejemplo, la planta transmite la forma a través de la semilla, pero esa forma no es tenida en un logos, no es tenida en un pensamiento, es tenida en la semilla. Y la transmisión no presupone funciones del pensamiento. Entonces una semilla, el árbol genera semilla y ahí transmite su forma. Y eso es teleonomía, ¿no? O sea, una estructura teleológica, pero sin logos. En cambio, la teleología es más específica digamos, de la actividad humana en general, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando el hombre crea una estatua, o cuando el hombre en su propia praxis tiene objetivos en vista, pero los tiene en un logos. Y a eso se le llama más estrictamente teleología. ¿Eh? Un logos que se refiere a un telos. En cambio, lo otro es teleonomía, es que algo está teleonómicamente regulado. Quiere decir, hay un nomos, hay una regla que marca un telos, ¿no? Ahora, naturalmente, la relación entre teleonomía y teleología es compleja, porque uno puede decir, por ejemplo, bueno, en la naturaleza hay seres teleonómicos, como la planta. Si uno se pregunta por la causa última de la teleología natural, de la teleonomía natural, va a decir que es una teleología. ¿Por qué? Si uno piensa en un modelo como el del Timeo de Platón o el creacionismo cristiano, es una teleología la que implanta teleonomía en la naturaleza. Pero en la naturaleza hay teleonomía. Esto es algo que a ti te interesa, Jorge, porque lo hablamos muchas veces. Teleología intrínseca, no extrínseca. Esto lo preocupaba mucho a tu otro autor muy querido, el profesor Spemann. Pero es una distinción puramente terminológica. En mi caso, digo. Perfecto. Don Diego Díaz nos pregunta, profesor, ¿se puede decir que el intelecto, tal y como lo entiende Aristóteles, está vivo? Sí, no solo está vivo, es la forma más alta de vida. Lo más vivo de todo. En la teología aristotélica, cuando Aristóteles tematiza, dice, a ver si podemos llegar a una sustancia que explique el movimiento en términos últimos y que no la vemos, pero tenemos que llegar a ella con el pensamiento de alguna manera a partir de la naturaleza. Dice que esa sustancia es pensamiento y que ese pensamiento es zoe, vida. El modelo griego, por lo menos aristotélico y platónico de la vida, pero esto se retrotrae a Anaxágoras, es que la forma más paradigmática de vida es el pensamiento. Esto a nosotros nos suena muy extraño, ¿no? Pero la filosofía comienza con el asombro. Y esto es asombroso, o sea, nos hace pensar sobre lo que nosotros presuponemos sin analizar. Entonces uno se asombra de lo que uno presuponía cuando dice, ¿cómo? Cuando Aristóteles dice, el primer motor, ¿no es cierto? Que la vida, pensamiento, eso es zoe, eso es vida. No hay nada más vivo que el pensar. Por eso Aristóteles pensaba, como Platón, que la parte del alma que piensa tiene que ser inmortal. Porque es viva por definición. ¿No? Bueno, estas son barruntos de algo que trasciende al orden natural, naturalmente, ¿no? No son demostraciones matemáticas, es un barrunto reflexivamente acompañado, fundado, por lo tanto, en una visión global de la naturaleza y que marca una dirección posible. Pero Aristóteles piensa eso, que el Dios de Aristóteles, pensamiento puro, es vida, vida. ¿No? Claro. Y que se constituye además en un clásico tema neoplatónico. Uno ve en Pseudo Dionisio esta idea, la vida como una perfección del ser y el conocimiento una perfección del vivir. Exactamente. La noética neoplatónica es un mix de, digamos así, platonismo con noética aristotélica. Porque son los platónicos medios y luego los neoplatónicos los que ponen los universales platónicos, las ideas, en la mente divina. Pero la mente divina es como la mente aristotélica, es decir, una mente que al volver sobre sí crea los universales. Como un haz de luz que al pasar por un prisma genera un caleidoscopio. ¿No? Eso es noética neoplatónica, es decir, ecléctica, aristotélico-platónica. Muy bien. Hay un espectador anónimo, no lo tenemos con nombre, que dice, ¿cuál es la explicación de la vida en la filosofía analítica y en qué sentido, cómo se queda corta? Pregunta él. ¿Podría explayar lo ya enunciado? Bueno, es otra pregunta que me supera ampliamente, porque no creo que haya una sola explicación de la vida en la filosofía analítica. La filosofía analítica surgió como un programa muy reduccionista, pero se superó a sí misma en todas las direcciones. Terminó siendo un estilo del filosofar. Hoy hay metafísica analítica.
En Chile hay algún gran representante de la metafísica analítica, ¿eh? Que también es un querido amigo mío, José Tomás Alvarado. Mm. Entonces, eh, no podemos identificar hoy la filosofía analítica con el programa del Círculo de Viena o algo así, ¿no? Mm. Sino que hoy lo que tenemos en filosofía analítica es un estilo cada vez más difuso. ¿A qué se le llama filosofía analítica? Al final, a los que publican en ciertas revistas. Pero ¿qué quedó del programa inicial de la filosofía analítica? ¿Dónde está la diferencia con la hermenéutica? ¿Por qué autores como Putnam al final recuperan la hermenéutica? O Donald Davidson dice, yo digo lo mismo que Gadamer. O sea, hoy estamos en una época además de convergencia. No en la política. En la política hay cada vez más guerra de trincheras, pero en el pensamiento estamos en la posibilidad de superar un poco las trincheras, ¿no? Un poco. Perfecto. Don Andreas Tuillo nos pregunta, la explicación sistémica, ¿no es una forma de poner en cuestión el concepto de unidad o de individuo, de forma de diluir sus límites? Bueno, depende, aquí nuevamente tengo que hacer una salvedad. Hay que ver qué entendemos por explicación sistémica. Hay muchísimos modelos de explicación sistémica. Mm. Mm. Una cosa es, por ejemplo, el modelo sociológico en el cual la sociedad es vista como un sistema y el individuo es visto como un punto nodal en una red, y eso puede tener el peligro de traer consigo cierta, el diluir, cierta difusión o dilución del carácter sustancial de los individuos humanos. Eso es una cosa. Y otra cosa es ver al viviente como, en cierta forma como una unidad orgánica que reclama un tipo de explicación sistémica, en el sentido que ahí hay un entramado de todos y partes que no puede ser pensado en términos de un mero agregado. Entonces hay muchos modelos de explicación sistémica. El modelo sociológico es un modelo que encarna un poco el peligro que creo que tiene en vista la pregunta, ¿no es cierto? Pero ahí hay que dedicarse también, hay que preguntar a gente que sepa bien de sociología, porque también hay variantes. Pero la sociología sistémica es la que tiende a explicar desde el punto de vista funcional el actuar de los individuos. Pero los individuos empiezan a ser entonces, como pasa también en la gente que se ocupa de las supuestas redes, ¿no es cierto? Como que el individuo ahora que es un punto de intercruzamiento de la red, ¿no? Entonces eso tiende a pensar al individuo ya no como algo sustancial, sino como una función dentro de un sistema. Pero hay muchos modelos de explicación de ese tipo, y entonces yo ahí creo que hay que andarse de puntillas y ver en cada caso qué es lo que queremos decir. Mm. Mm. Me parece a mí que lo que tenemos que recuperar es la voluntad de diferenciación. Perfecto. No sé cómo está usted de tiempo, profesor, para algunas preguntas más. Lo que ustedes digan, lo que ustedes digan, con todo gusto. Empezamos con algunas preguntas más y después lo dejamos descansar al profesor, porque no quiero abusar de, recordemos No, que además hay una diferencia de horario una alegría importante. estar con ustedes y le agradezco mucho. Don Andrés Zambrano nos pregunta, usted habló sobre el heliomorfismo aplicado a aquello que tiene un principio de movimiento, como los seres vivos o aquellos que tienen o Sí, cumplen de cierta funcionalidad. sí, Hoy en día hablamos de la inteligencia artificial que trabaja en base a algoritmos, que va sí, de la mano con su crítica al texto que mencionó hace unos minutos. sí. Pero ¿podría aplicarse la ontología aristotélica a esta tecnología que está siendo programada para tener una funcionalidad y cumplir roles a favor de la humanidad? Bueno, a favor o en contra de la humanidad está por verse, pero sí, quiero decir que cualquier tecnología, siempre que uno impulsa esos programas, los impulsa como a favor de la humanidad, pero como se sabe, cualquier tecnología puede ser usada de una manera o de la contraria, ¿no? Entonces, eso dejémoslo de lado porque es el problema ético. El problema ontológico que habría aquí es, hasta donde yo alcanzo a ver, el siguiente. El modelo aristotélico de forma y materia es sobre todo para explicar la constitución de objetos sustanciales. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? Aristóteles no trata todo como compuesto de forma y materia, sino los objetos sustanciales. ¿No es cierto? Es decir, un árbol, por ejemplo, es algo compuesto de forma y materia, ¿no? Un gato es algo compuesto de forma y materia, es una totalidad orgánica. Analógicamente, los artefactos son explicados de esa manera sin ser objetos sustanciales. Aristóteles no piensa que los artefactos son genuinas sustancias. ¿No es cierto? Sobre esto hay libros muy buenos, ¿no? Hay uno de Errol Katayama de los años 90, se llama Aristotle on Artifacts, donde muestra por qué, desde el punto de vista aristotélico, los artefactos no cuentan como sustancias. Aristóteles tiene muchos pasajes sobre eso, algunos muy peculiares. Por ejemplo, dice, si usted tiene una cama, ¿no es cierto?, un lecho que está hecho de madera, y lo planta, si crece algo, va a crecer el árbol de que está hecho el lecho, pero no crecen lechos. O sea, ese tipo de artefactos que Aristóteles tiene en vista no tiene la capacidad reproductiva ni de crecimiento, etcétera, que tienen los animales que Aristóteles tiene en vista. Es cierto que rápidamente el esquema forma y materia, ya en la escolástica y también en la modernidad, se empezó a aplicar de manera analógica.
cada vez con mayor amplitud, a punto tal que Kant piensa que el esquema forma y materia es es el par de conceptos de reflexión más amplios que hay, más importante que hay. Entonces se puede hablar de distinción forma y materia casi en todos los ámbitos, no solo respecto de objetos sustanciales. Si uno hace un uso analógico de este tipo, de la noción de forma y materia, uno podría interpretar las relaciones, por ejemplo, entre software y hardware, o entre el soporte físico y la información en términos hilemórficos, naturalmente. De hecho, eso es lo que se hace en muchos modelos de información hoy día, y también en modelos de biología celular. Que hay un soporte material, pero lo que se transmite es la estructura formal, que incluso puede ser geométrica, transmitida a través del soporte. Eso tiene un origen en el pitagorismo, un origen remoto en el pitagorismo, ¿no? Entonces, no se necesita ser un aristotelista ortodoxo para llevar a cabo este tipo de explicaciones. Ni creo yo que haya que justificar la inteligencia artificial diciendo que es aristotélica. Hay que tratar de entender qué cosa es la inteligencia artificial. Habría que preguntarse en qué sentido se usa la palabra inteligencia ahí. ¿Mm? Yo tengo mis graves dudas de que el uso de la noción de inteligencia ahí no sea más que una metáfora. ¿Mm? Yo también la tengo. Pero esa es la discusión. Y no importa ahora si esto lo podemos hacer, desde mi punto de vista, no importa tanto si esto es compatible con la teoría estética de la sustancia, porque todo lo que se está discutiendo ahí no es la composición de sustancias. ¿Mm? Lo que se tiene en vista ahí es otra cosa. ¿Eh? No es cómo está compuesta una sustancia como el gato. Entonces, en ese ámbito de explicación, nosotros podemos hacer un uso analógico de ciertos conceptos de reflexión, pero tenemos siempre que tener la visión crítica de hasta dónde la analogía no termina falseando lo que queremos explicar. O no termina falseando el instrumento con el que queremos explicar. ¿No? Por lo tanto, hay que andarse con cuidados ahí, ¿no? Hay que tener cautela metódica. Esto es todo lo que yo podría decir, y creo que hay un campo enorme para estudiar ahí, acerca de con qué estamos confrontados cuando hablamos de inteligencia artificial. Para ir cerrando voy a mencionar unas 2 o 3 preguntas más a aquellos que, porque yo sé que para que no se solucione hay muchas preguntas más, pero no vamos a tener tiempo de responderlas todas, pero si alguien tiene alguna duda al respecto me puede escribir a mí y pues yo se las puedo transmitir también al profesor Vigo si alguien tiene alguna pregunta que no que no hemos tenido tiempo de responder. La señora Ángela Guevara, también bioticista, dice, recordando Spemann y su diferencia entre algo y alguien, dado que, como usted menciona, los animales no son meras cosas, ¿serán algo o alguien? Claro, bueno, ahí está el problema de la ontología del animal, ¿no es cierto? Un tema interesantísimo, que probablemente tengamos que revisar en algunos puntos, ¿no? A ver, clásicamente, por ejemplo, voy a poner el caso nuevamente de Kant, por ejemplo, ¿no? Cuando Kant, en la metafísica de la costumbre, trata las virtudes, etc., dice claramente que no hay deberes respecto a los animales. ¿Mm? Estoy hablando de deberes respecto de, no de derechos de. Porque acá hay una confusión enorme, ¿no es cierto? Hoy se habla de derechos de animales, de derechos de los animales. Si el animal es cosa o no, está vinculado con el problema práctico de si tiene o no tiene derechos. Y hasta qué punto. Y luego está el problema de los deberes, ¿no? Que alguien tenga deberes para con algo, supone que ese algo tenga derechos o no. Acá hay un montón de preguntas muy interesantes, ¿no es cierto? Yo no tengo acá la piedra filosofal para venderle a nadie, ¿no? Pero tengo un par de intuiciones de por dónde iría yo si tuviera que hablar de esto en algún momento, que creo que nunca lo voy a hacer. Pero si yo tuviera que escribir sobre esto, que creo que nunca lo voy a hacer, Dios me guarde, yo iría por el siguiente camino. Yo no soy de los que piensan que inflar la noción de derechos la favorece. Pienso que la perjudica. Porque los fenómenos de inflación tienen como reverso la pérdida de valor. Eso no lo sabe nadie mejor que alguien que haya nacido en Buenos Aires. Entonces, no ganamos mucho atribuyéndole derechos a los animales. Sí tenemos que reflexionar acerca de cuál es la manera propiamente humana de tratar con seres vivos como los animales superiores. Porque la crueldad con seres que pueden sentir, ¿no es cierto?, es también un problema humano, no tanto un problema de derecho animal, en mi enfoque de este problema. Entonces, aunque nosotros digamos que los animales como tales no son personas y no tienen derechos, de ahí no se sigue que podemos tratarlos de cualquier manera. Si queremos desarrollar un modo de trato que le haga justicia a lo que el animal es, sobre todo estamos hablando del animal que puede sentir, etcétera, porque nadie, cuando habla de derechos de animal, nadie está pensando
en un microbio o en una mosca, ¿no es cierto? Estamos hablando de qué se hace con las vacas cuando se las mata, qué se hace con las vacas cuando se las tiene para llevar al matadero, qué se hace. Si el punto es ese, o esos problemas que están vinculados con esa escala macro, la pregunta que a mí me parece interesante aquí no es tanto si hay derechos de los animales, ¿no? A mi juicio los animales no pueden tener derechos porque no pueden tener obligaciones. Pero los que tienen obligaciones, porque tienen derechos, como nosotros, tenemos derechos y obligaciones, eventualmente pueden tener obligaciones para con seres que no tienen derechos, ¿no? Y este es un enfoque que yo creo que habría que desplegar. Porque a mí me parece que es inhumano cualquier tipo de trato, de cierto tipo de trato, que no haga justicia a lo que el animal como tal es, sobre todo el animal superior que tiene capacidad de sentir y cierto modo de enterarse de lo que le está pasando, ¿no? Pero esa es una reflexión que no es la misma que hablar de derechos de los animales, ¿no? A mi modo de ver, ¿eh? Yo tampoco he escrito ningún libro sobre esto. Así que seguramente van a encontrar gente mucho más versada, pero mi intuición va por ese lado. Perfecto. Y para terminar, la pregunta de don Raimundo Cox. ¿Cree que hay una solidaridad entre las explicaciones mecanicistas y el avance de la técnica? ¿Qué recursos teóricos tendría una perspectiva hermenéutica fenomenológica de la vida para hacer frente a ese desafío? Bueno, yo creo que nadie se ocupó más del avance de la técnica que la fenomenología, en sede filosófica al menos. Eh, claro, que la técnica pueda avanzar por ciertos medios es una cosa. ¿Y cuál es la manera que tenemos nosotros para enjuiciar ese avance y para comportarnos respecto de los efectos que produce ese avance? Es una pregunta diferente. Digamos, una cosa es cómo hacemos mejores computadores. Esa es una pregunta técnica. La pregunta de cómo integramos los computadores en nuestra vida es una pregunta práctica. Es una pregunta, por lo tanto, de carácter autorreferencial, no referida a la estructura del computador, sino a cómo ingresa algo así en nuestra vida. Eso puede aplicarse para el sistema tecnológico completo. Por ejemplo, el sistema de lo que ya en los años 60 Heidegger llamaba cibernética. Heidegger en los años 60 decía que la filosofía primera del futuro, digamos así, lo que reemplaza la metafísica es la cibernética. ¿Mm? Cibernética es la ciencia del manejo de datos, eso está dicho en los años 60. ¿Mm? Bueno, entonces el problema de lo cibernético que es ahora, ¿cómo incorporamos eso en nuestra praxis vital? Y cómo nos conducimos nosotros respecto de una interpelación cada vez más agresiva que amenaza con invadir sin residuo nuestra esfera. De tal manera de sí convertirnos en un punto nodal en una red. De tal manera que el enfoque sistémico no es verdadero porque describa lo que ocurre, sino porque produce su propia verdad. Sobre esto tenemos que reflexionar, yo creo. Estamos en una época en que los desafíos de este tipo son monumentales. Voy a decir algo anecdótico, pero un poco duro. Acaba de salir un estudio, y lo habrán visto porque se publicó en la prensa, sobre los nativos informáticos. Un estudio de un estudioso francés y yo conozco otro alemán, que está traducido al español. En alemán se llama Demencia Digital. Lo que muestra ese estudio francés es que los nativos informáticos tienen grandes probabilidades de ser la primera generación menos inteligente que sus padres. Sí. Yo veo un problema colosal desde el punto de vista pedagógico con la dependencia de los alumnos de los artefactos y del teléfono en particular. ¿Hemos reflexionado cómo incorporar esa cosa en nuestra vida? ¿O nos han invadido simplemente? ¿O la reflexión la hemos dejado en manos de las agencias de marketing? Porque no es trivial comprar un teléfono a un chico de 8 años. No es una decisión cualquiera. No estoy diciendo nada que no haya que hacerlo ni que haya que hacerlo. Yo no tengo teléfono yo. Imagínense un chico de 8 años. Pero no estoy en contra de los teléfonos tampoco. Digo, la necesidad de reflexionar sobre esto es acuciante. No digo que podamos parar nada. Digo que no estamos lúcidos sobre lo que está ocurriendo. Me parece que no tenemos lucidez sobre lo que estamos viviendo. Que es un avance rasante, un experimento humano a gran escala sobre el cual nadie tiene idea de a dónde conduce. Y esto no significa que hay que demonizar la técnica, ni mucho menos, ¿no es cierto? Ahora, hay gente que está muy preocupada con eso, ¿no? Incluso autores filosóficos de punta que están preocupados por eso.
hacemos lo que podemos, ¿no? Estupendo. Bueno, eh, para no abusar más de su tiempo, le quiero dar gracias, bueno, en primer lugar a usted, profesor Diego, por la excelente exposición. Ha estado realmente, yo creo, sumamente provechosa, llevarlo por todo. Y también, por supuesto, los asistentes. Tuvimos una muy buena convocatoria a educación continua por todo el apoyo técnico que nos han dado, y en la difusión que ha sido mucho. Y bueno, esperamos que hacer más ciclos de este tipo. Ahí también lo vamos a invitar a usted, profesor Diego, por si hay algún tema que le interese. Siempre va a ser bienvenido y nuevamente le agradecemos su gentileza por habernos dado esta excelente exposición. Muchísimas gracias, soy yo el agradecido, espero no haberlos cansado mucho y no cansarlos Bueno, mucho en el futuro. Así que un gran abrazo. muchas gracias, profesor. Hasta pronto. Hasta pronto.